Bendiciones, amados hijos benditos, llenos de la gracia, del favor, del poder del Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. El Ruach HaKodesh les plena de toda su gracia, de toda su unción, de toda la plenitud de su favor. Plenamente expectante por este nuevo formato en el que salimos los mosqueteros de Jehová, que es actualidad, actualidad. El reino de Jehová, la cultura del reino de Jehová en la actualidad. Así que vamos a traerles hoy un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la ciencia versus la fe. ¿Cuál es la opinión del ministerio frente a las vacunas? Claro, no las podemos poner, no las podemos poner. ¿Qué opinión tenemos frente a ellas? ¿Qué consideraciones tomamos con respecto a las escrituras? ¿Cuál es el alcance de la autoridad? Todas estas cosas, todos estos criterios van a ser abordados en este nuevo formato y todos los temas de actualidad, cada vez que utilicemos este formato, va a ser para aplicar la cultura del reino a la actualidad. Preciosos Reyes Santos, quédense con nosotros para que sepan o tengan conocimiento acerca de estos temas que les traemos en lo que la cultura del reino tiene que decir respecto a los temas de actualidad. A continuación, el precioso Rey Santo Alejandro Daniel va a darnos una explicación científica de qué son las vacunas, cómo operan, y nos va a recrear, nos va a hablar un poco acerca de las vacunas que se emplean para el combate contra el COVID-19. Bendiciones. Bendecida tarde de victoria, preciosa familia santa. Aquí estamos como mosqueteros de Jehová, dando nuestra posición frente a las vacunas, frente a todo este tema de inmunidad, todo este tema que está abarcado por el miedo, todo este tema que está abarcado por la desinformación. Venimos a traerles esta posición que viene directamente desde Jehová, que no es adoptado por nuestros pareceres, no es adoptado por nuestras bases, sino por lo que dictamina la palabra. Y como hemos visto, lo que dictamina Jehová en su palabra ha sido verificable a través de los años por la ciencia, ha sido verificable a través de distintas comprobaciones. Y esto no es la excepción. Para darles un pequeño inciso, una pequeña información sobre lo que viene siendo el tema de inmunidad, inmunización, para eso está hecho este video. Aparte se le va a dejar un link para el recurso electrónico en PDF, donde van a poder conseguir mayor información, de donde van a poder incluso realizar sus propias investigaciones y ver que todo es verídico. Entonces, definiendo la inmunidad como un conjunto de factores humorales, los humorales quiere decir mediado por anticuerpos, y celulares, mediado por distintas células del sistema inmunológico, en el cual entran macrófagos, linfocitos, ya vamos a ver sus nombres, que protegen al organismo frente a la agresión por agentes infecciosos, bien sea un virus, una bacteria, entre otros. Tenemos diferentes tipos de inmunidad, son dos, activa e inactiva. La activa es el mecanismo en el cual se le induce al sistema inmunológico a producir anticuerpos y respuesta inmunitaria por células que la protejan frente a agentes infecciosos. Es decir, que haga todo un proceso que vamos a ver detalladamente más adelante. Esta puede ser natural, dado por una infección, cualquier contaminación, cualquier enfermedad infecciosa, que es una enfermedad infecciosa la que está causada por la infección, la intromisión de un microorganismo al cuerpo. Una enfermedad infecciosa, como se está viendo, el coronavirus, el COVID-19, la infección por COVID-19. Una enfermedad no infecciosa, hipertensión, enfermedades crónicas, enfermedades agudas, como puede ser un traumatismo. Esas son enfermedades no infecciosas. Hay enfermedades autoinmunes, entre otras. Y puede ser artificial, mediada por vacunas. Y la inmunidad inactiva, que es una protección temporal en la cual se le inocula, en la cual se introducen, se administran anticuerpos
producidos de forma exógena. ¿Esto qué quiere decir? En lugar de incentivar al cuerpo a producir anticuerpos y las diferentes células, solamente se administran anticuerpos de forma exógena. Esto se da de forma natural también a nivel transplacentario y placentario, es decir, de la madre al hijo, y de la madre al hijo también a través de la leche materna. Son los momentos naturales en los cuales se le dan anticuerpos al humano. Y artificial por medio de la inmunoglobulina. Aquí tenemos un proceso de inmunidad a nivel activo, en el cual el antígeno es cualquier agente infeccioso ya descrito que entren al organismo. Estos presentan un epítope, que es la parte donde ahí está la información crucial de ese virus. Viene un macrófago que hace este macrófago, se come a este antígeno X porque puede ser cualquiera. Este macrófago, al comérselo, lo destruye, excepto los llamados epítopes, que hace, los encierra en vacuolas y se convierte en una célula presentadora de antígenos. Va a mostrar esta información. ¿A cuáles? ¿Se acuerdan las células de la inmunidad? Son linfocitos. Aquí tenemos, por sus códigos, se llaman así, TCD4 positivo, TCD8 positivo y BCD20 positivo. Estos, por los receptores B y los receptores T, respectivamente, van a captar estos epítopes y van a obtener esta información para realizar sus procesos debidos. Empezando por el TCD4, que este se llama ayudador. ¿Qué hace este? Replica esta información, la lleva a los demás. Él capta el epítope y captando interleucina 1 y 2, son factores de crecimiento, captando hierro y CD9 positivo, él se va a dividir. Toda célula se divide, ella se divide y va a crear un clon efector y un clon de memoria. El clon de memoria en todas se va a producir y es la inmunidad residual que va a quedar a lo largo de los años. Y el clon efector es el que va a hacer la función ya descrita en este caso, que es ayudar a replicar esta información. Esta información va a ir y va a enviar interleucina 2 para que sigan creciendo y proliferando las otras células, la TCD4, la TCD8 y la BCD20. ¿Ok? Hasta ahí. Ahora entrando con la TCD8, esta es una célula efectora, no es ayudadora. Esta va a atacar el antígeno directamente. Ella se va a replicar igualmente, va a captar el epítope, se va a replicar captando los diferentes factores de crecimiento, un clon de memoria para infecciones póstumas y luego un clon efector, el cual va a dirigirse a atacar identificando el antígeno, porque ya tiene la información del epítope, y va a hacer una citólisis, un shock hídrico, una opsonización, en la cual por medio de la proteína perforina destruye la capa protectora del agente del antígeno X y va a entrar agua. Entra agua y literalmente lo destruye, lo explota. Luego, por último, tenemos la BCD20. En esta entra la inmunidad humoral, mediada por anticuerpos. Se lleva a cabo todo el proceso, se captan los receptores C, el epítope, se divide en un clon de memoria y el clon efector se va a llamar célula plasmática. Esta célula va a generar anticuerpos que van a atacar directamente al antígeno establecido. Esto a grandes rasgos es la inmunidad que se adquiere. Esto se lleva a cabo en todo momento, día a día, frente a todos los patógenos infecciosos con los cuales se tiene contacto. Entonces, eso que vimos también se lleva a cabo cuando se inocula una vacuna, que se inoculan virus atenuados, virus que tienen la información pero no causan la enfermedad como tal. Entonces, para esto, para sacar una vacuna y ser puesta en masa, hay algo estipulado que es el desarrollo de pruebas y reglamentos para las vacunas. Esta información es extraída del sitio web Historia de las Vacunas, que es un recurso educativo del Colegio de Médicos de Filadelfia. Está ahí, se puede entrar, está en inglés, se puede traducir y aquí está el protocolo simplificado de cómo se aprueba una vacuna. Tiene varios pasos, consta de 9 pasos, pero en los primeros, iniciando, citamos solamente la primera etapa, que está incluida en los primeros 3 pasos, que son estudios de laboratorio y en animales. Esta primera etapa se llama etapa de exploración.
Esta involucra la investigación básica de laboratorio, in vitro, y a menudo dura de 2 a 4 años. La primera etapa de estos primeros pasos son 3. Luego de esto viene unas pruebas aisladas que duran de 1 a 2 años, y luego viene la solicitud del DNI, que dura 30 días. La solicitud del DNI es la aprobación, el permiso para empezar a realizar pruebas en humanos. Entonces, en estos 3 primeros pasos pueden pasar de 4 años y 30 días a 6 años y 30 días, solamente en estos 3 primeros pasos. Luego le siguen otros 6 pasos, llegando a un total de 10 a 15 años de pruebas para que una vacuna pueda salir por primera vez en masas. En las diferentes etapas de pruebas en humanos, a cada humano que se le va poniendo la vacuna se le hace un rastreo integral para evidenciar qué efectos secundarios tiene la vacuna y cuál es su efectividad, cuáles son el riesgo-beneficio, cuáles son todos esos parámetros que no se pueden observar en las pruebas en laboratorios. ¿Y qué pasa? A su vez, estas etapas van creciendo en población. No es que empezaron con millones, sino que van de unas pocas decenas hasta millones para luego ser puestas en masa. Ahora, en las vacunas contra el COVID no se cumplieron este tiempo reglamentario. No hay que ser un experto para evidenciar que no han pasado un mínimo de 6 años y medio en promedio a 9 años, 10 años, 15 años para probar estas vacunas. Entonces tenemos una lista de las más utilizadas. La Pfizer, la cual utiliza un mecanismo de ARN mensajero, la Moderna, que también utiliza dicho mecanismo, AstraZeneca, que tiene vector viral no replicable, Janssen, tipo vector viral, la Sinopharm, vacuna de virus inactivado, CoronaVac, que también es de virus inactivados, y la Sputnik 5, que es de vectores adenovirales. A esto se le suma que tanto la Pfizer como la Moderna, la AstraZeneca, la Janssen y la Sputnik 5 han utilizado medios de cultivo obtenidos de aborto. ¿Qué pasa? Esto no se consigue así directamente, porque citando palabras más, palabras menos, no son abortos directos, no son células de un aborto, sino que fueron abortos realizados hace años, se extrajeron diferentes tejidos. Por ejemplo, en Pfizer y en Moderna son tejidos pulmonares, en la Sputnik 5 tejido renal, y se han ido replicando esas células mediante procesos de laboratorio controlados. Son células descendientes de esos tejidos, pero igualito hay un aborto implicado. En sus explicaciones de los científicos, médicos que apoyan estas vacunas, dicen, no es un aborto. Yo te explico, al principio fue un aborto, comenzando con una pequeña contradicción, una gran contradicción. Las que no utilizan estos métodos son la Sinopharm y la CoronaVac, provenientes de China, las cuales han utilizado tejido de monos verdes para su proliferación. ¿Ok? A su vez, descrito que no se han llevado a cabo los diferentes procesos, no se han llevado a cabo el tiempo reglamentario de pruebas, los efectos adversos que se han podido observar hasta ahora, que según las estadísticas no son ni la sombra, se encuentran erupción cutánea y prurito, miocarditis, pericarditis, trombocitopenia inmune y síndrome de trombosis. Es más, en la vacuna de Janssen, en el prospecto, ya advierte estas dos cosas de una vez. O sea, el mismo laboratorio admite que hay riesgos de esto. Neuroretinopatía macular aguda, linfadenopatía, y se ha pronosticado incluso la esterilidad. Se han descrito que los mecanismos del ARN mensajero no cambian la genética del cuerpo porque no entra al núcleo, pero hay muchas lagunas en esas exposiciones. Es más, las vacunas de ARN mensajero, algunas tienen más de 15 años en prueba y no se han sacado al mercado. Y estas dos, Pfizer y Moderna, ya están en el mercado con menos de la mitad, mucho menos de la mitad de años de prueba. Y lo que no se sabe, y hay cosas que no se han querido sacar a la luz de dichas vacunas. Muchas gracias. Amados, continuando, después de la exposición científica de cómo opera una vacuna, cómo opera el virus,
cómo el cuerpo, su sistema inmunológico se prepara para atacarnos con anticuerpos, y también escuchando lo que son los efectos secundarios que estas mismas casas farmacéuticas han admitido que pueden contener la aplicación de estas vacunas, tomando en cuenta el riesgo que se nos anunció, el hecho de que estas vacunas fueron hechas en tiempo récord, que no cumplieron la prerrogativa del protocolo establecido, o si lo hicieron en tiempo, bueno, no, ellos mismos confesaron que se omitieron pasos y fueron aceptados por la coyuntura que está atravesando el escenario mundial, a la espera de un auxilio, entre comillas, que venga de los hombres. En virtud de eso, Mosqueteros de Jehová quiere fijar posición, y para ello, como siempre nos hemos caracterizado, vamos a tomar la palabra de Jehová. Muchos hijos tienen la inquietud acerca de que, bueno, en el trabajo me lo piden. ¿Cómo hago si en el trabajo me lo piden? Ponerme la vacuna. ¿Me la puedo poner? ¿No me la puedo poner? ¿Y cuál es el criterio que tenemos desde Mosqueteros de Jehová? Muchos aluden a decir que queda a criterio personal, que cada quien ve si se la pone o no se la pone, pero realmente necesitamos en este tiempo, más que en otro tiempo, necesitamos en este tiempo pastores que guíen al rebaño hacia el agua fresca y hacia el buen pasto. Es muy importante, dice el Señor en la Escritura, que digamos sí cuando sea sí y que digamos no cuando sea no. En virtud de ello, se plantea la disyuntiva: ¿cómo hacer si la Escritura me dice que yo debo obedecer a mis autoridades? Vamos allá a ver qué tal nos dice eso en la Escritura. Vamos a Romanos 13, versos del 1 al 3. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Muy bien, excelente. Gloria a Jehová por su palabra. Hay algo bien interesante, me dice la Escritura: no puedo temer a las autoridades cuando me porto bien. Yeshua dice: el único bueno es Jehová. Es decir, que portarse bien es portarse de acuerdo a los criterios que Jehová ha establecido en su palabra. Toda autoridad, ya lo dijo el precioso Rey Santo Osvaldo Enrique en la hermenéutica del Shabbat que acabamos de ver, lo aclaró: toda autoridad tiene un límite. Toda autoridad tiene un límite. Un rey rige sobre un territorio delimitado. Un rey no rige sobre todo el mundo, rige sobre un territorio delimitado. El coordinador o el jefe de un departamento rige sobre los límites de ese departamento y dentro de las operaciones que le son propias a ese departamento. ¿Sí? Hacia arriba debe entregar informes, hacia los lados debe coordinar con los otros jefes de los otros departamentos, ¿verdad? Y hacia abajo debe orientar las órdenes de lo que se debe ejecutar. Toda autoridad tiene un poder delimitado por su propia función. Cuando nosotros estudiamos Efesios capítulo 6, allí vemos claramente que el Señor dice que toda autoridad ha sido dada por Dios y ha sido delegada por Dios. Entonces, cuando comienza a hablar, nos dice, ya nos había dicho en Efesios 5:22, como lo dijo el precioso Rey Santo Osvaldo Enrique en la hermenéutica de ayer, lo había especificado: la esposa está sujeta al esposo en todo, Efesios 5:22. Al mismo tiempo vemos en Efesios 6 como dice que los hijos les quedan sujetos a los padres, que los padres no deben tratar a los hijos
con ira, sino tomando en cuenta la justicia del Señor, que los empleados deben sujetarse a los empleadores como al Señor, para cumplir las pautas del trabajo con total dignidad. Nosotros, los que tenemos temor de Jehová, debemos ser más fieles en cada una de las actividades que ejercemos, porque tenemos un pacto, hemos establecido un pacto con un jefe de trabajo, hemos establecido un pacto delante de Dios con la esposa, con los hijos, hemos establecido un pacto delante de Dios con los compañeros de trabajo. De acuerdo al nivel de pacto, tenemos autoridad para movernos en ese nivel de acuerdo a la palabra de Dios, sin hacer abuso de la autoridad delegada por Jehová a cada uno de nosotros, recordando que la palabra nos dice que el que es fiel en lo poco será puesto en lo grande, el que es fiel en lo poco lo será en lo mucho. Muy bien, la Escritura establece, bueno, no me puedo poner la autoridad, pero es la misma autoridad que me está diciendo que debo vacunarme, porque lo está exigiendo la autoridad. Muy bien, acabamos de leer en el verso 3 de este Romanos 13, dice que todo el que hace el bien no tiene por qué temer a la autoridad. Y bien, hacer el bien es ajustarnos a lo que el Señor determina en su palabra. Ahora la pregunta sería, ¿hasta qué punto la autoridad puede gobernar sobre lo que yo introduzco en mi cuerpo? ¿Hasta qué punto la autoridad tiene poder para decirme, inyéctate esto, plántate esto, infríngete esto? Vamos a poner algo en claro, algo en perspectiva, vamos a ponerlo en claro. La vacuna no es la marca de la bestia. La Escritura en Apocalipsis lo relata muy claro, ¿verdad? Es una marca en la frente, una marca en el brazo derecho, pero sí podemos decir que esto es un ensayo. Sí podemos decir que esto es un ensayo para lo que se avecina, porque el mundo se va preparando poco a poco. Ya el Señor nos los había advertido y estos son tiempos espléndidos, magníficos, donde vemos quizás hace 100 años, 150 años, 200 años atrás, se hablaba de los términos apocalípticos y no hallaban cómo relacionarlo. Era un libro que casi no se tocaba porque los signos no tenían nada que ver con lo que estaba aconteciendo en el momento. Ahorita, muchos de los signos bíblicos del Apocalipsis están tan claros para nosotros como no pudieron haber estado claros para los cristianos de hace 200, 300 años. Es interesante. De hecho, hace 200, 300 años no se hablaba de la doctrina del rapto. No se hablaba. No se hablaba. Es una doctrina totalmente nueva. Siempre ha estado en la Escritura, pero era un término que no se empleaba porque realmente no había acontecimientos de donde decir, bueno, esto es de acuerdo a cómo se determina en el Apocalipsis. Tomando en cuenta esto, preciosos Reyes y Santos, volvemos a la pregunta. Entonces, si yo le digo a la autoridad que no, ¿estaré siendo bien o estaré haciendo mal? El Señor nos dice que actuemos en todo conforme a su palabra. Tenemos mandamientos que nos dicen cuáles son el orden y las prioridades. Y nosotros, cualquier cosa que nosotros hagamos por miedo, por falta de información, o por simplemente dejarnos llevar por el camino que toman los demás, es un acto de idolatría, acto que el Señor condena. ¿Cómo hacer entonces con un planteamiento en donde el Estado o los jefes te dicen, debes vacunarte porque esa es la norma, eso es lo que rige y todos tenemos que vacunarnos y muéstrame el cartoncito? ¿Ok? Interesante pregunta. Pues la Escritura me está refiriendo aquí muy bien que yo no puedo temer a la autoridad cuando yo tengo una base de un criterio firme por el cual oponerme. Ahora, ¿por qué Mosqueteros de Jehová dice no a la vacuna? Decimos, falta información. No sabemos cuáles son los efectos contraproducentes que esto tenga sobre el cuerpo. El Señor nos ha llamado a hacer mayordomía, a tener mayordomía. Ha sido probada la vacuna, como hemos visto, en un tiempo récord. Ha sido probada en un tiempo récord. No ha pasado los protocolos establecidos con anticipación. De hecho, hay vacunas que trabajan con el ARN mensajero, ¿verdad? No sabemos hasta qué punto pudiera o no afectar el núcleo
¿verdad? Produciendo de esa manera esterilidad o no. Pero entonces, yo me voy a poner algo sobre lo cual tengo dudas. ¿Dónde queda la sabiduría de Dios? Yo tengo que proceder conforme a la conciencia y conforme a la sabiduría de Dios. Por otra parte, si la motivación es el miedo, es pecado. Si la motivación es el miedo, ponte tú no enfermarte. Pero la vacunación es el miedo a no perder el trabajo, a no perder el contrato, a no perder el cliente. Si eso es, entonces también está claro que he elegido entre Dios y Mamón. La autoridad, para ponerlo en perspectiva, la autoridad civil rige bíblicamente sobre los pueblos en actos civiles y públicos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que rige sobre la imposición de impuestos, rige sobre normativas del bien común, como por ejemplo cuando se establece, como se estableció ahorita la cuarentena. Se suspendieron las garantías para establecer una cuarentena y dice, bueno, la circulación es hasta las 4 de la tarde. Muy bien, hasta las 4 de la tarde. Con eso no hay ningún tipo de problema. Que bueno, que esta semana es flexible. Muy bien, esta semana es flexible. Que la otra no. Muy bien, la otra no. Sobre esos aspectos generales puede regir y nos sometemos con toda tranquilidad en función de ello. Pero ya estamos hablando de algo que se va a introducir en mi cuerpo. Y quien va a padecer las consecuencias de los efectos secundarios no va a ser el Estado, va a ser mi persona. Y va a ser mi familia a quien voy a exponer esos riesgos. ¿Qué me dice la Escritura entonces con respecto a si el Estado tiene límite o no tiene límite con respecto a mi cuerpo? Vamos a Mateo 22:16. En Mateo 22:16, Yeshua levanta la moneda y dice, ¿de quién es la cara de la moneda? Del César. Y dice Yeshua, da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. El Señor mismo establece en la Escritura que Dios los guarde irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo le pertenecen a Jehová. Es a Jehová que le pertenecen. Decimos, no, porque la autoridad me dice, un momentico, la autoridad, como lo acaba de decir Yeshua en Mateo 22, rige sobre tus impuestos y sobre actuaciones civiles. Que no hay que poner música a alto volumen después de las 9 de la noche. Perfecto, hay que bajar el volumen. Que hay que transitar hasta las 6 de la tarde. Perfecto, porque son las normativas del bien común. Pero ya lo que tiene que ver con tu propio cuerpo, o sea, es tremendo el hecho de ir como van los borregos, sin saber qué tipo de efectos puede tener eso contra mi propio cuerpo. En función de esto, Mosqueteros de Jehová mantiene una línea de no al piquete, no a la vacunación. Porque, y no es que digamos no de plano, lo que decimos es, vamos a esperar, porque hay gente que se está dejando poner esto como conejillo de India, vamos a esperar. No decimos un no definitivo, decimos, vamos. Mira, la sabiduría también declara prevenir. Nosotros no sabemos hasta dónde llega los efectos secundarios de esto. Vamos a esperar un tiempo prudencial, porque los fenómenos no se van a ver ahorita. Los fenómenos no se van a ver ahorita. Las consecuencias de esto se van a ver en un periodo de 4 o 5 años. 4 o 5 años. En 4 o 5 años, 6 años que nosotros podamos contratar. No, sí, chicos, una vacuna que funciona igual que la vacuna, qué sé yo, la BCG que llaman esa. La vacuna que le ponen a los bebés. No funciona igual, perfecto, vamos a ponerla pues. Pero ahorita, de entrada, realmente nuestro cuerpo a quién le pertenece, a Jehová. Nuestra alma a quién le pertenece, a Jehová. Nuestro espíritu a quién le pertenece, a Jehová. Y toda decisión que nosotros hagamos tiene que ser fundada en la fe. No puede ser fundada en el miedo, ni tampoco puede ser fundada en el hecho de no defender los criterios que tenemos delante del Señor. Para ello, vamos a ver algunos casos bíblicos en donde los mártires, algunos mártires, otros no, se mantuvieron firmes en la fe
y por causa de su fe recibieron el respaldo de Jehová frente a la autoridad. Cuando el bien supera lo que la autoridad impone, vale la pena mantenerse en el bien, resistir en el bien. Dice la Escritura, sométanse a Dios y resístanse al mal y el diablo huirá. Entonces, preciosos reyes santos, les dejo con el precioso rey Osvaldo Enrique, que les va a comentar uno de estos casos bíblicos. Preciosa familia, bendecida tarde de victoria, aquí escuchando, impartiendo de lo que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh nos ha mostrado. Queremos compartirlo con cada uno de ustedes, sabiendo de que el que se apega a todas sus normas, el que camina según sus decretos, camina según su mandato, nunca será burlado, jamás será burlado, siempre va a estar ahí acompañado de toda su gloria y de toda su victoria. Escuchamos así como el versículo que acaba de leer Ángel, precioso Rey Santo, Padre Espiritual de Mosquetero de Jehová, que de Romanos 13, ¿no? Toda autoridad es puesta por Jehová. Toda autoridad es puesta por Jehová, pero toda autoridad tiene una función específica, hasta dónde puede abarcar, hasta dónde puede mandar, hasta dónde puede administrar. Y ciertamente yo debo conocer, y si tengo conocimiento con la verdad, que la única verdad, lo dice el Evangelio de Juan, es tu palabra, Señor, que lo sabe todo, que lo guía todo, nos podemos buscar aquí, como voy a hablarles yo, como les voy a mostrar, un caso del libro de los Macabeos, en Macabeos 2, segunda de Macabeos, capítulo 7, donde están los 7 hermanos y su madre, que son víctimas, son mártires, por creer lo que dice el fundamento de la palabra. Antíoco Epifanio, es una historia del pueblo de Israel, les quiere imponer algo en su carne, en su cuerpo. Le dicen, un momento, usted es el rey, usted es el que gobierna, usted es el que pone los impuestos, pero en mi carne, en mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y lo dice la Escritura, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso dice, rompió el velo y ya no habita en el templo, habita en el cuerpo de todo aquel que vive conforme a su palabra, que ha hecho la Teshuvá, que ha abandonado el mundo, la carne y el demonio para que viva Él. Ya no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Entonces, poder formar aquella eclesía, la novia santa que espera la segunda venida para para habitar en la nueva Jerusalén y la vida eterna en su presencia. Y fíjese que esto que vamos a ir relatando, lo voy a ir leyendo, lo vamos a ir discerniendo, vamos viendo cómo ellos están confiados en lo que dice Jehová. Tú no puedes invadir mi cuerpo, tú no puedes invadir todo donde yo sé que voy a morar, porque no me pertenece a mí, le pertenece al Creador, al que me ha dado la vida. Entonces ciertamente yo no puedo estar manipulado por el miedo, y manipulado por el mundo, manipulado por la carne, por el demonio, incluso por rumores, que es lo que se mueve en todo momento, por lo que dicen las redes sociales, y me voy a ir como un borrego, o sea, voy a ir como al matadero sin saber qué va a ser de mí, de mi descendencia, de mi genética, de lo que viene después. Tengo amigos, tengo conocidos que han ido a ponerse porque bueno, salí seleccionado, y ahí fueron, y ahorita están padeciendo sin saber cuáles son los resultados. Pero yo les doy que mi manual de vida es lo que dice la Escritura, dice, señor presidente, señor gobernante, yo pago mis impuestos, yo tengo aquí lo que me corresponde. Si tú me dices que el próximo domingo hay que ir a votar, yo tengo que ir a votar, pero en mi cuerpo no vas a mandar tú, porque no te corresponde a ti. Y bueno, y aquí estoy, y me puedo parar en una posición así como está en la historia del pueblo de Israel,
en 2 de Macabeos 7. Vamos a irlo leyendo. Los 7 hermanos y su madre. Arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios de buey para forzarlos a comer carne de cerdo prohibido por la ley. Lo que iba era comer algo que lo iba a pasar por el estómago y después iba a la cloaca, como dice el mismo Yeshua. Y que me dice el libro de Levítico, me dice que si yo me lo como, voy a estar impuro hasta la tarde, pero consciente, sin descuidado, pues lo hice sin querer, toqué, y él dice, estarás impuro hasta la tarde, no podrás estar en mi presencia. Y ellos sabían, pero conscientemente dicen, no señor, usted no me va a obligar a mí a que yo me coma algo que yo sé que conscientemente ya tengo la información y voy a poner al Dios vivo, al Dios al que de la escritura, no es lo Dios hecho a mi medida, al Dios Jehová, el que existe desde un principio, lo voy a poner a un lado para yo someterme a ti. Y no señor, sino si él lo dice, yo no lo hago. Verso 2. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estábamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Fuera de sí, el rey ordenó poner al fuego sartenes y ollas. Las pusieron al fuego inmediatamente. El rey ordenó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos, que le arrancaran el cuero cabelludo y le amputaran las extremidades a la vista de los demás hermanos y su madre. Cuando el muchacho quedó completamente mutilado, el rey mandó a picarle fuego y freírlo. Todavía respiraba, mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes. Los otros, con la madre, se animaban entre sí a morir noblemente, diciendo, el Señor Dios nos contempla y de verdad se compadece de nosotros, como declaró Moisés en el cántico de denuncia contra Israel, se compadecerá de sus servidores. Ahora fíjense ustedes, aquí era comerse un pedacito de cochino, lo voy repitiendo, lo dije desde un principio, que va a ir a la cloaca y después va afuera, que en la tarde se podían contaminar. ¿Cuánto más? Teniendo yo el conocimiento, ¿cuánto más? Lo acabamos de escuchar cuando Alejandro, el precioso Rey Santo, acaba de dar una explicación. ¿Cuánto más puede hacer eso en mi cuerpo? Y yo decir, bajo ninguna condición voy a hacer yo un conejillo de India, voy a hacer yo un experimento para la sociedad, y ya se están viendo los resultados. Y esta gente prefirió, no señor, yo prefiero vivir en ti, porque sé que esta autoridad la pusiste tú, pero esta autoridad no está dispuesta, no tiene la facultad a decidir a dónde va a ir mi alma, dónde va a ir mi espíritu y qué va a hacer con mi cuerpo. No señor, rige hasta dónde está limitada, hasta dónde. Y es esto que va explicando estos muchachos en esta, con su mamá, que es la que los nutre, es la que los forma. Aquí Mosquetero de Jehová hace el papel de esta madre, está nutriendo a todo aquel que venga a él, a todo aquel que ha decidido ser un discípulo, a todo aquel que se encuentre con esta formación, con esta información santa, viene de la palabra, sin contaminar, no la estamos manipulando, la estamos leyendo textualmente, a que viva, porque viene una generación después de ustedes. Va a venir, vienen, porque por eso son papás, por eso son mamás, por eso son tíos, por eso son abuelos, por eso tienen una descendencia. Una vez que el primero murió, de esta manera, llevaron al segundo al suplicio. Le arrancaron los cabellos con la piel y le preguntaban si pensaba comer carne de cerdo antes que lo atormentasen. Miembros a miembro. Él respondió en la lengua materna, no comeré. Por eso también él sufrió a su vez el martirio como el primero. Y cuando estaba por dar su último respiro dijo,
tú, malvado, no arrancarás la vida, tú, malvado, nos arrancarás la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por su ley. O sea, una cosa es actuar conforme lo dicta el mundo, la carne, el demonio, otra cosa como lo determine Jehová. Y yo sé que Él siempre tiene el control. Es una lástima como veo en la actualidad más de uno saliendo de las colas con su tarjetita amarilla, persignándose, dándole la gloria a Jehová, a Dios. A Dios. ¿Qué Dios? ¿Cuál es el Dios que le estamos dando la gloria? ¿Cuál es el Dios que...? Porque no es este que está acá. No es el de este ejemplo. Seguimos. Verso 10. Después de... se divertían con el tercero, invitando a sacar la lengua. Lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor y habló dignamente. De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarla del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con el que el joven despreciaba los tormentos. Mucha gente se puede asombrar de cómo nosotros, mosqueteros de Jehová, despreciamos lo que diga el mundo, la carne y el demonio, los gobiernos que están limitados a una función, a tener una disposición de qué va a hacer con mi cuerpo, con mi descendencia, con mi genética. Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto, y cuando estaba próximo a su fin, dijo: vale la pena morir a mano de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. En cambio, tú nos resucitarás para la vida. Después sacaron al quinto y lo atormentaron, pero él, mirando al rey, le dijo: aunque eres un simple mortal, haces lo que quieres porque tienes poder sobre los hombres. Pero no te creas que Dios ha abandonado a nuestra nación. Espera un poco y ya verás cómo su gran poder te tortura a ti y a tus descendientes. Dios jamás abandona a sus fieles. Dios está más cerca de nosotros que nuestro propio espíritu. Él es el que nos da la vida, pero Él mantiene a salvo a todo aquel que se apega a la verdad, que se apega a su palabra, que se apega a su promesa. Dice: aunque pase por valle de muerte, no temeré, porque sé que tu vara y tu callado me sostienen, dice su escritura. Y ahí se sostiene esta familia por completo. Es un clan, es una familia. Depende de mí cómo los instruya y a dónde los llevo. Si los llevo al matadero, los llevo al desfiladero, o los llevo de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque Dios siempre tiene el control. Verso 20. Pero ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día, lo soportó con certeza, esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo un ardor varonil a la ternura femenina, fue animando a cada uno y le decía en su lengua. Fíjense ustedes, lo fue animando porque sabe que esta vida es pasajera y que Jehová la promete eternamente. Lo leímos, lo estudiamos la semana pasada, que es estar en su presencia. Yo no sé cómo, 22, yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas. No fui yo la que les dio el espíritu y la vida, está hablando la madre, ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo. Fue el creador del universo, el que modela la raza humana y determina el origen de todo, no el hombre. Está nombrando la grandeza del creador, de Jehová, el Dios vivo. Él con su misericordia
les devolverá el aliento y la vida, si ahora se sacrifican por su ley. No hay nada imposible para Jehová. Somos eternos. Pero ¿viví para quién? ¿Para quién? ¿Quién rigió en mí, en mi cuerpo, en este tabernáculo, en este santuario? ¿El hombre o Jehová? 24. Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño y el rey intentaba persuadirlo, no solo con palabras, sino que le juraba que si renegaba de sus tradiciones, lo haría rico y feliz. Lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no hacía el menor caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquito para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo. Se inclinó hacia él y rindiéndose del cruel tirano habló así en su idioma. La fuente de nutrición va a hablar. ¿Y a quién pone por primero? Por eso estoy diciendo, la que el mejor papel lo hace ella. Es el papel que debemos hacer los papás, las mamás, con lo que nos dieron para ministrar. Hijos espirituales, viene con usted. Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y crié 3 años, y te he alimentado hasta que te hayas hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contiene y verás que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el hombre. No temas a ese verdugo, no desmerezca de sus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobrará junto con ellos. Le está diciendo, sí, recordando, trayendo memoria de que en Dios es que somos vencedores, que podemos estar donde estemos y en Él es que podemos vivir y tener vida eterna y ser fortalecidos en su palabra. Que el mundo, la carne y el demonio no nos puede hacer nada. ¿Dónde está? ¿Qué me puedes hacer? Sabiendo yo y teniendo yo la certeza que cerrando yo los ojos aquí es abrirlos frente a Él. Tengo que tener esa certeza. El 30. Apenas ella terminó de hablar, el muchacho dijo: ¿qué esperan? Yo no obedezco el decreto real, porque no tiene validez sobre él. Lo tiene sobre la nación, sobre las normas, los impuestos, sobre su vida no. Yo obedezco los decretos de la ley dada a nuestros antepasados por medio de Moisés. Pero tú, que has tramado toda clase de crímenes contra los hebreos, no escaparás de la mano de Jehová, porque nosotros sufrimos por nuestros pecados. Y si el Dios vivo se ha enojado un momento para recorrer y educarnos, volverá a reconciliarse con sus servidores. El pecado engendra la enfermedad y la enfermedad engendra la muerte. Señores, esto es juicio de Jehová. Lo que es, fíjense, hago aquí un paréntesis. En el año 30 fue que hubo la peste negra en Europa, la peste negra. ¿Y quién se vacunó contra esa peste? ¿Quién tuvo al principio del siglo de los 1900? ¿Cómo se pudo salir de esa peste? ¿Cómo se pudo salir de esa pandemia? ¿Cómo se pudo? No había vacuna, no había nada de eso. Buscando primero a quién, al Creador, un clamor, una oración, y cesó la enfermedad. Y lo está diciendo aquí. Pero tú, impío, el hombre más criminal de todos, no te ensorbezcas neciamente con vanas esperanzas, mientras alzas las manos contra los servidores de Jehová,
que todavía no has escapado de la sentencia de Dios, vigilante todopoderoso. Mis hermanos, después de soportar ahora un dolor pasajero, participan ya de la promesa divina de una vida eterna. En cambio, tú, por sentencia de Dios, pagarás la pena que merece tu soberbia. Yo, lo mismo que mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, suplicando a Jehová Dios que se apiade pronto de mi raza, que tú tengas que confesarlo entre tormentos y azote como único Dios, y que la ira del Todopoderoso, que se ha abatido justamente sobre todo mi pueblo, se detenga en mí y en mis hermanos. El rey, exasperado y no aguantando aquella burla, se ensañó contra este muchísimo más que contra los otros, y aquel muchacho murió sin mancha, con total confianza en el Señor. Su madre murió la última después de sus hijos. Baste lo que ha contado a propósito de los convites sacrificiales y la increíble crueldad del rey. Esta historia nos muestra cómo poner lo que dice la palabra de Jehová por sobre todas las cosas, sabiendo que Él tiene el control y que las autoridades no tienen ninguna decisión sobre mi cuerpo. No pueden determinar ni decir qué van a hacer conmigo. Y para cerrar, que lo acabamos de escuchar, leyéndolo detenidamente de las Escrituras, fueron mártires de la historia del pueblo de Israel. Lo dice Isaías 41:10: no temas, que yo estoy contigo, no te angusties, que yo soy tu Dios Jehová, te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. Es un mensaje que nos da Jehová, que tenemos que estar en todo momento atentos a todas y cada uno de sus mandatos, conocerlo, para saber que Él tiene toda la potestad en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestro espíritu, y no los gobiernos terrenales. Preciosa familia santa, es para discernir, es para atesorar, cuidar para todo y cada uno de ustedes. Bendecida tarde de victoria. Amén, amén y amén. Bendecida noche de victoria, preciosos Reyes Santos. Y aquí estamos dejándole esta información para que cada uno de ustedes vivan de acuerdo a la cultura del reino y no como borregos del mundo, la carne y el demonio. Y estamos a propósito de darles cuentas bíblicas de hechos que han ocurrido, para lo cual nosotros también lo tomamos como referencia y afianzar nuestra fe, que han sido testimonio a lo largo de toda la historia de la salvación, de cómo han obrado teniendo presente solamente los mandatos, leyes y preceptos de Jehová, y por ello han obtenido victoria. Aunque el mundo parezca que han sido derrotados, como lo dice muchos del mundo, que nuestro rey, nuestro amo, nuestro esposo, Yeshua HaMashiach, es un rey que murió, para nosotros, sabemos toda la cosmovisión bíblica, resucitó y nos ha dado la promesa de que aquí el 100 por 1 y después la vida eterna. Entonces, para nosotros toda la Biblia es la salvación, es la recompensa de vivir este corto tiempo aquí para luego tener la vida que es definitiva y que no perece. Vamos a hablar, preciosos Reyes Santos, de Hechos de los Apóstoles 4, y en este capítulo es donde el apóstol Pedro y Juan son arrestados por estar hablando de Yeshua HaMashiach, por estar predicando de que resucitó y que ha dado la misión de hacer discípulos de él. Y a partir del verso 13, que es justamente la cita que vamos a tomar hoy, hasta el verso 20, dice así: quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén
saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Yeshua, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Aquí estamos nosotros, hablando de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y seguiremos haciéndolo, porque hemos tomado una decisión. Agradecida estoy con el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que no se quedaron callados, porque hasta aquí hubiésemos conocido de ellos. Y no es así. Si nos vamos a unos versos adelante, en el capítulo 5, en el verso 25 al 29, dice así: en esto llegó uno que les dijo: los hombres que ustedes encarcelaron, en otro momento que fueron arrestados, están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser aprediados por el pueblo. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, en estas dos lecturas se perfila bien claro hasta dónde llega el límite de la autoridad sobre mi vida, que es para garantizarme todas las normas de convivencia, que es para garantizarme que las leyes se cumplan desde el punto de vista de quien gobierna, cuando hay que elegirlo, y que te tiene que dedicar a dar todos los servicios públicos para que toda la gente conviva en la armonía que corresponde. Pero en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar de lo que compete a nuestra vida, nuestra genética y la herencia que damos, solamente la tomamos nosotros. En quien yo decido creer, y como yo decido creer, eso lo elijo yo. Y aquí estamos plantados porque nosotros hemos elegido vivir de acuerdo a la cultura del reino. Y esto es por guiarnos por su constitución, y es toda la palabra, sin desechar nada. Es vivir como lo determina el Padre de la Gloria. Y aquí vemos a estos valientes, que no eran letrados, pero gallardía les sobraba porque en ellos residía el poder del Espíritu Santo, que les ha dado amor, poder y dominio propio. Lo mismo que en nosotros, y lo mismo en que cada uno que ha decidido ser discípulo de Yeshua HaMashiach. No tenemos un ejemplo de cobardía. No se cayó frente a las autoridades en cuanto tenía razón al hablar y predicar del reino del Padre. Y fue llevado y martirizado hasta la muerte de cruz. Y aquí están los apóstoles siguiendo el ejemplo que ha dado el Maestro. Y aquí estamos nosotros siguiendo el ejemplo que da el Maestro. Y es que es triste ver cómo como borregos van a servir de conejillo de India. Se levanta la sociedad protectora de los derechos humanos a defender los conejillos de India porque son usados como experimento. Y aquí se está mandando a los seres humanos a que sirvan de experimento. Y nadie se levanta a defender el derecho de la humanidad. Cuando aquí se está tratando de algo que no tiene pruebas a lo largo del tiempo para ver cuáles son los efectos colaterales que tiene. Es triste también ver cómo colegas también se han puesto su vacuna cuando conocen la norma para los cuales se tiene que diseñar, probar y comprobar que introducir un elemento a nuestro organismo provoca más beneficios que efectos colaterales. Entonces,
esta es la postura. La postura es que tenemos que ser diligentes para saber qué debemos obedecer. Y si estamos acudiendo a ponerse una vacuna en masa a la humanidad, es por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la muerte. Porque toda la raíz del miedo radica allí. Sin pensar todo lo que se está dando en herencia a la genética. Sin pensar las consecuencias que incluso los prospectos lo dicen claramente allí en el envasecito que hay que leer. Y la gente igualito se deja poner su vacuna. Entonces es algo de conciencia, no solo en el reino, si nos dicen que somos radicales en el reino, hasta como simplemente conocer un protocolo de cómo se hace una vacuna. Cuanto más cuando la palabra de Dios es viva y eficaz, cuanto más cuando la palabra de Dios es la única verdad por la cual yo me debo regir y me dice hasta dónde yo tengo que obedecer. Entonces hay una postura franca, así como estos apóstoles predicaron y gracias a la valentía de ellos nosotros podemos tener las escrituras y poder tener conciencia de qué es lo que el Padre de la Gloria le agrada y qué es lo que no le agrada. Así estamos nosotros marcando esta postura frente a cada uno de ustedes. Leemos en Primera de Macabeo, capítulo 1, cómo Antíoco Epifania mandó a borrar todas las Biblias y a eliminar, en ese entonces eran los escritos sagrados de la ley, y los mandó a desaparecer. Hubo valientes que sí los guardaron, y por eso hoy las tenemos. La escritura está llena de valientes que se han mantenido enfrente de lo que es de Jehová con integridad, sin obedecer a lo que vaya en contra de ellos. Y así como hubo gente que fue muerta por no querer quemar sus escrituras, por no querer eliminar la voz de Jehová, y sin embargo aquí la tenemos, es porque hubo gente que se levantó y creyó. De la misma manera, el apóstol Pedro nos ha dejado esta enseñanza y está parado frente a una autoridad de su tiempo, una autoridad religiosa, pero también autoridad civil, pero también una autoridad jurídica, o sea, tenía inherencia en todas las áreas de gobierno y podía interceder ante el gobierno romano para liquidarlo. Y sin embargo, a ellos no les tembló el pulso, no les tembló su fe para decir, bueno, está bien, no vamos a hablar más de Jesús. No, allí mismo el ángel del Señor los liberó y volvieron a predicar. No fue que se fueron a otro sitio, volvieron a predicar. ¿Y es por qué? Porque primero está la orden que recibimos de Jehová. Y la orden que hemos recibido de Jehová es hagan discípulos. ¿Discípulos de quién? De Yeshua HaMashiach, hechos como Él, acostarnos en el molde de Él y levantarnos siendo uno como Él. Y en nuestro maestro no vimos que fuera un borrego, era un cordero obediente ¿a quién? A la voz del Padre, pero no a la voz de los hombres. Todo lo contrario, vino a confrontar las autoridades de la época porque enseñaban doctrinas de hombre y no enseñaban la doctrina de Jehová Dios. Entonces hay que tener una postura, hay que ser valiente y hay que tener una postura para decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y en esta es una oportunidad, y yo lo digo, no soy conejillo de Indias y no dejo que experimenten conmigo ni con mi genética, ni a mis hijos los expongo a eso. Entonces es una postura clara porque solo el tiempo dará la razón de la postura que estamos tomando hoy cuando veamos los efectos colaterales que tenga este tipo de experimentos que están haciendo en la raza humana. Cuando las estadísticas son más altas por abortos que por COVID. Cuando las estadísticas son más altas por cáncer que por COVID. Cuando las estadísticas son más altas que los pacientes crónicos están muriendo sencillamente porque no salen de su casa a recibir tratamiento. Entonces hay que tomar conciencia y hay que tener una postura clara y hay que tomar una decisión. Yo les aconsejo, como dice Mateo 10:28, no teman a los que solo pueden matar al cuerpo, pero el alma, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo y echarla en el infierno. Y ese únicamente es Jehová Dios. Entonces, valientemente decidimos obedecer a Jehová y que se siga
llevando la palabra sin contaminación que hace libre. ¿Y hace libre por qué? Porque no eres manipulado por el mundo, la carne y el demonio, ni ninguna ley, ninguna doctrina que se quieran levantar que vaya en contra de lo que dice la palabra de Jehová. Bendiciones, preciosos Reyes Santos. Y ahora les paso con la preciosa Reina Santa, Daisy del Carmen. Bendecida tarde en Victoria, preciosos. Estamos en esta cultura del reino. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, en función de eso, este es el conocimiento que nos ha dado Jehová de acuerdo a su palabra y lo estamos aplicando. Lo estamos transmitiendo para que ustedes también conozcan cuál es la posición de los mosqueteros de Jehová frente a la situación que se está presentando en la cultura del mundo. Porque nosotros vivimos de acuerdo a la cultura del reino y lo que nos dice la palabra de Jehová. Vamos con el caso de Daniel 3, donde el rey Nabucodonosor hace una estatua de oro y quiere que todos se postren ante ella y le adoren. Y hay tres jóvenes valientes, Sidrak, Misac y Abdenago, que dicen que no lo van a hacer. Entonces le dicen al rey, mira, estos muchachos no quieren hacer eso. ¿Y por qué no lo quieren hacer? ¿Qué nos dice Deuteronomio 5, del versículo 7 al 9? Nos dice lo siguiente, no tendrás otros dioses rivales míos, no te harás imágenes, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua, debajo de la tierra, y no te postrarás ante ellos, ni le darás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Entonces, estaban santificados para vivir de acuerdo a lo que dice Jehová y poniéndolo a él de primero, no al hombre. No importa que sea una autoridad, pero esta autoridad no estaba haciendo algo que era conforme a la palabra de Jehová. Y si no estamos cumpliendo los lineamientos de la palabra de Jehová, entonces, ¿cómo me voy a someter a alguien que no está haciendo lo correcto? Más adelante podemos ver en el versículo 14, finalizando el 14, que del 14 al 18 vamos a leerlo y vemos que él dice, le dice Nabucodonosor a estos jóvenes, pero si no adoran mi estatua, serán arrojados inmediatamente dentro del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios, le pregunta, nos librará de mis manos? Es como preguntarme, ¿qué Dios me va a librar de la enfermedad? ¿Qué Dios me va a librar? Quiero algo instantáneo, algo que me libere. Entonces, ¿qué le respondieron los jóvenes? Vamos a ver el versículo 17 y 18 que nos dice, Majestad, eso no tenemos por qué responder. Si es así, el Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, contestaron, Majestad, que nos veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has levantado. Entonces, yo tengo un Dios que me va a librar y me libra de la sanidad y me ha librado a través de Yeshua HaMashiach, que nos ha dado sanación, liberación y nos ha dado bendición sobreabundante. Primero, una campaña de miedo. Ay, es el miedo a la muerte. Una campaña de miedo. Después, un encierro. No hace lo que cotidianamente hace. Y luego, aquí está la solución. No es la palabra de Jehová. Cuando las iglesias están cerradas para orar al Dios vivo, nosotros le creemos a un Dios vivo que salva, que resucita, que nos ha dado vida eterna. Ese es el medicamento. El medicamento es dejar el pecado, ponerse, arrepentirse y ponerse ante los ojos de Jehová Dios para vivir en la salud plena. Entonces eso es lo que creemos, en eso nos mantenemos y vemos las bendiciones de ser valientes. Estos jóvenes fueron valientes y tuvieron el respaldo de Jehová. Tuvieron el respaldo porque fueron arrojados al horno de fuego y todos los que lo iban arrojando se iban quemando, pero ellos salieron intactos de allí. Tuvieron el ángel del Señor que los liberó de toda opresión para poder recibir esa bendición. Por eso, si nos mantenemos firmes en lo que dice Jehová, Él nos va a enviar
al ángel, al custodiador, que ya nos los envió, que es Yeshua HaMashiach, porque esto es una representación de Yeshua HaMashiach, que viene a salvarnos, a librarnos y a apartarnos de aquello que dice el mundo, la carne y el demonio, que te puede hacer daño. Por eso, si le tememos a alguien, es a Jehová. Si tenemos que respetar a alguien, es a Jehová sobre todas las cosas. Más adelante, en el versículo 22, vemos que dice, la orden del rey era terminante y el horno estaba en rojo vivo. Sucedió que las llamas envolvieron y devoraron a los que conducían a Sidrac, Misac y Abdenago, mientras los tres, Sidrac, Misac y Abdenago, caían atados en el horno del fuego ardiente. En el versículo 27 dice, Sidrac, Misac y Abdenago salieron del horno. Los gobernantes, ministros, prefectos y consejeros se acercaron para ver a aquellos hombres a prueba de fuego. No se les había quemado el pelo, los pantalones estaban intactos, ni siquiera olían a chamuscado. Vimos del versículo 24 al 27 hay una actuación liberadora de Yeshua HaMashiach a través de arroparlos y cuidarlos y protegerlos. Y esa es nuestra vacuna. Nuestra vacuna es ponernos a los pies de Yeshua HaMashiach, que vive y está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto nuestro cuerpo no puede ser tocado. Y ya, como novia de Yeshua HaMashiach, estamos en posesión o le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, tenemos que hacer de acuerdo a lo que Él diga. Y ya vemos que todas las atenuantes que nos están presentando no son legalmente establecidas como para decir, bueno, lo voy a hacer porque todos lo hacen. No, tenemos que tomar una decisión y tener la valentía como lo tuvo estos jóvenes aquí en este ejemplo y como lo hemos visto en otros ejemplos anteriores de lo que es la opresión que viene contra nosotros, pero nos mantenemos firmes en lo que dice la palabra. Y últimamente podemos ver que Nabucodonosor en el versículo 28 dice lo siguiente: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y prefirieron enfrentar el fuego antes que venerar y adorar a otro Dios fuera del suyo. 29. Por eso decreto que quien blasfeme contra el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, de cualquier pueblo, nación o lengua, que sea hecho pedazos y su casa sea derribada, porque no existe otro Dios capaz de liberar. Entonces el mismo rey reconoció que existía un Dios que era el Salvador, que era el liberador y que había liberado a los muchachos porque los vio allí mismo. Nosotros hemos visto los milagros y las maravillas de Jehová. Damos testimonio de cómo Él ha transformado nuestras vidas, cómo Él nos da la salud, la prosperidad. Y en este tiempo de desierto, en este tiempo que estamos pasando pruebas, cómo nos ha liberado. Familias santificadas, clanes santificados que han adorado, que han obedecido a Jehová en ayuno, adoración y que han ofrendado a Jehová como Él cubre a través de las obras de piedad a los hijos santos. Por eso este mensaje, precioso Reyes, si nos tenemos que arrodillar es ante el Dios del cielo, no ante el hombre. Entonces cuando hacemos de acuerdo a lo que hace el mundo, estamos diciendo quién es nuestro Dios, a qué fuente legal vamos a obedecer. Y finalmente en el versículo 30 y 31 nos dice, el rey dio cargos a Sidrac, Misac y Abdenago en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en la tierra le dijo paz y prosperidad. 32. Quiero contar los signos y prodigios en el Dios Altísimo ha hecho conmigo. 33. Qué grandes son sus signos, qué admirables sus prodigios, su reinado es eterno, su poder dura para todas las edades. Preciosos Reyes, la valentía de estos jóvenes, creyendo en el Dios vivo, así como la valentía que podemos tener hoy de decir sí a Jehová, no al mundo, no a la carne, no al demonio, trae premio, trae gratificación. Hemos pasado la prueba y salimos vencedores en la prueba porque Jehová es el que nos ha dado y nos ha dicho que a Él solo, que Él es el único Dios en quien debemos creer y a quien debemos respetar. Y
todos, hasta las autoridades, van a buscar a esos sabios, a esos jóvenes que dijeron un día, no nos vamos a arrodillar ante una estatua de un rey que no es nuestro rey. Bendecido día de victoria, preciosos Reyes Santos, que esto sea de bendición para sus vidas. Amén, amén y amén. Amados hermanos, cultura del reino en la actualidad es el nuevo formato que estamos presentando ante ustedes. Continuamos. Para continuar, después de haber escuchado cada una de estas citas bíblicas que nos hacen referencia cuando es pertinente desobedecer a la autoridad. Allí vimos en la última cita que tocó la preciosa reina Daisy del Carmen, en el capítulo 3, verso 35 de Daniel, que nosotros lo tenemos, eso es en la versión, la Biblia del pueblo, Pero el pueblo peregrino. el pueblo peregrino, gracias, precioso Rey Osvaldo. Mientras que en la versión de la Biblia latinoamericana es el capítulo 3, pero verso 95. ¿Ok? 3:27. 95. 3:27 es el versículo. Gracias, preciosa. En el 3:27, lo que ella leyó en el 3:27 de Daniel, donde habla de la desobediencia al rey por causa de Jehová, es lo que nosotros tenemos en la Biblia latinoamericana en el 3:95. Lo que pasa es que en la Biblia peregrina del pueblo está orientada con una mayor precisión cronológica que la latinoamericana. Bueno, amados, continuando, hablamos acerca ahora de las perspectivas. Ya hablamos primero hablamos en base a la ciencia, luego hablamos en base a la perspectiva de la aplicación del respeto a la autoridad que conlleva Romanos capítulo 13. Hablamos allí específicamente que en el verso 4 nos dice que la autoridad, y es que no podemos tener miedo a la autoridad cuando estamos haciendo el bien, que la autoridad está puesta para corregir a los malhechores. De acuerdo a la escritura, uno que obra en el mal, un malvado, se define un malvado como aquel que hace lo contrario o que va en contra de lo que Jehová determina en su palabra. Preciosos Reyes Santos, continuamos, ¿verdad?, con este tema de actualidad, aplicando lo que es la cultura del reino en actualidad. Para ponerlo en perspectiva, vemos que todo esto inició con un llamado a una cuarentena que estableció una pauta para todos nosotros, una suspensión de garantías en la que todos tuvimos en nuestras casas, y esto conllevó a que se limitaran muchas de lo que es el sector de la economía, pero también se limitó todo lo que tiene que ver con el sector religioso, el sector de la fe y el sector escolar, inclusive el sector de la salud también se vio afectado. Todos los grandes sectores de la vida pública se vieron afectados por esta pandemia, pero curiosamente el sector alimentos no. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura cuando existe algún tipo de juicio o situación que se viene sobre la tierra? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Vamos personalmente hablando. ¿Qué nos dice la Escritura cuando cada uno de nosotros pasa por un quebranto de salud? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Vamos a Santiago capítulo 5, verso del 13 en adelante. Dice: ¿hay entre ustedes alguno desanimado o enfermo? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Jehová, Dios. Verso 14. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Interesante que la Escritura nos dice que lo primero que debemos hacer cuando hay enfermos es llamar a los ancianos de la iglesia para que oren e impongan manos con un aceite
de unción para la sanidad. Ahora, es interesante porque aquí se presentó el cuadro de esta enfermedad y de esta enfermedad viral, y lo primero que se optó no fue llamar a los ancianos. Lo primero que se optó fue cerrar los templos. Estamos en una franca guerra de el hombre oponiéndose a Dios. Estamos volviendo a los tiempos de Nimrod, cuando el hombre se apartó para hallar su propia felicidad por sus propios medios. Un tiempo donde el humanismo está plagado del hombre queriendo salvar al hombre. Y tenemos en Jeremías 17:6, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su esperanza en algún mortal. Nuestra confianza está puesta en Jehová. Ahora estamos viviendo tiempos de oscuridad, tiempos de apostasía, porque los templos cerrados. Entonces, ¿a qué anciano voy a llamar para que ore y la enfermedad sea quitada? Es interesante. Cuando hemos tenido hijos espirituales comprometidos con el virus, hemos orado y Jehová ha actuado. Eso quiere decir que si el respaldo de Jehová está con nosotros cuando oramos, eso quiere decir que cada vez que ellos dan cumplimiento a este consejo que da Santiago, ellos van a recibir su sanidad por hacer lo que bíblicamente está estipulado. Así es como llega la sanidad. Pero el mundo está empeñado en sacar a Jehová de la ecuación. Por eso el llamado es, ya que nosotros nos mantenemos en la pauta de palabra libre de contaminación, es a proceder de acuerdo al rigor bíblico. Amados, dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, se salvará. Perseveremos proclamando que solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.